La tarde caía sobre Jerusalén con un peso extraño, como si el aire mismo hubiese perdido el valor de moverse. Entre la multitud agitada, entre los gritos, los empujones, los sollozos ahogados y los insultos que se desbordaban sin pudor, nadie imaginaba que un escenario mucho más vasto, invisible para los ojos humanos, se desplegaba sobre sus cabezas. Porque mientras Jesús caminaba hacia el Gólgota arrastrando una cruz que le desgarraba la piel y le hacía temblar las rodillas, el cielo entero contenía la respiración, y en lo alto, más allá de lo que cualquier mortal podía percibir, miles de seres de luz observaban en silencio. Los ángeles, que desde antes de la creación conocían la gloria del Hijo, presenciaban ahora algo que ningún ser celestial había previsto sentir, en un dolor que no era suyo, pero que les atravesaba como una espada. No entendían la crueldad humana, la ferocidad con la que se castigaba a quien solo había pronunciado palabras de vida. Sabían que Jesús había elegido este camino, sabían que era necesario, pero el conocimiento no evitaba la conmoción. Algunos ángeles querían descender, sus alas vibraban con una urgencia incontenible, como si un solo movimiento fuese suficiente para rasgar el cielo y aparecer entre los hombres. Imaginaban interponerse entre los soldados y Jesús, detener los golpes, arrancar los clavos, liberar al Maestro como un relámpago que parte la noche. Pero ninguno se atrevía, no porque les faltara poder, sino porque el silencio de Dios Padre era más contundente que cualquier orden pronunciada. En lo profundo del firmamento, Miguel observaba el avance de Jesús con una mezcla de reverencia y dolor. El arcángel, acostumbrado a la guerra, al choque de espadas, a la defensa implacable del reino, nunca se había sentido tan impotente, pero había algo más en una comprensión tan vasta que casi lo quebraba. Sabía que esa escena, ese camino ensangrentado, ese cuerpo debilitado, era la puerta hacia algo que ni siquiera los ejércitos celestiales podían producir, algo que solo el Hijo podía entregar. Mientras Jesús caía por segunda vez, Gabriel cerró los ojos. Él, mensajero de buenas nuevas, recordaba la noche en que anunció su nacimiento, cuando la esperanza había llenado la tierra como un perfume inesperado. Ahora la esperanza parecía desvanecerse ante una multitud que pedía sangre sin saber qué pedía realmente. Gabriel podía sentir el temblor de los ángeles más jóvenes, que no comprendían por qué no intervenían, por qué debían ver al Santo de los Santos tratado como el peor de los criminales. En la atmósfera espiritual, un murmullo comenzó a recorrer las filas de seres celestiales. No eran palabras, sino un sentimiento compartido en asombro, porque pese a la brutalidad del momento, pese al dolor y la marcha hacia la muerte, Jesús miraba a cada persona con una ternura indescriptible. Los ángeles lo percibían, sentían como, aún en medio de la agonía, su corazón seguía emanando luz, y esa luz era lo que los detenía. Esa luz les recordaba que, aunque parecía un acto de derrota, estaban presenciando el movimiento más decisivo de la historia. El cielo contemplaba con una mezcla de horror y reverencia el plan que la humanidad jamás hubiera imaginado, en el Dios hecho hombre, entregándose a sí mismo para rescatar lo que amaba. Mientras la multitud seguía avanzando hacia el Gólgota, los ángeles se mantuvieron inmóviles. No porque no quisieran actuar, sino porque entendían que estaban a punto de ser testigos de algo que cambiaría para siempre el destino del mundo, y el suyo también. Cuando Jesús llegó a la cima del Gólgota, los ángeles sintieron como si una grieta recorriera el cielo entero. Era un estremecimiento sutil pero profundo, como si la creación misma reconociera que estaba a punto de ver algo para lo cual no tenía palabras. Los soldados preparaban los clavos con indiferencia, ajenos a la trascendencia del momento, mientras algunos miembros de la multitud observaban con una mezcla de morbo, odio o simple curiosidad. En lo alto, cada ser celestial veía lo que los humanos no podían ver: la majestad escondida dentro de un cuerpo destrozado. Miguel inclinó la cabeza cuando escuchó el primer golpe del martillo. El sonido resonó en el mundo espiritual con un eco casi infinito. Cada impacto atravesaba a los ángeles como una herida que no les pertenecía y que, aún así, sentían como propia. Gabriel apretó los puños, incapaz de contener una lágrima que brilló como una estrella antes de caer y desaparecer en la nada. Ninguno de ellos había visto algo parecido. No era la violencia humana lo que más les dolía, sino la entrega voluntaria del Hijo, la decisión consciente de aceptar cada golpe, cada clavo, cada ofensa. Algunos ángeles más jóvenes, incapaces de sostener la angustia, se cubrieron los ojos con las alas. No podían soportar la vista. Para ellos, Jesús había sido siempre la belleza perfecta del cielo, la fuente de toda luz. Verlo así, maltratado, sangrante, vulnerable, era un choque tan inmenso que su propia esencia celestial temblaba. Sin embargo, los ángeles más antiguos le susurraban que miraran, que no apartaran la vista, porque estaban presenciando el acto supremo de amor. Y el amor verdadero, incluso cuando duele, debe ser contemplado. Cuando levantaron la cruz y la dejaron caer en su posición, el cuerpo de Jesús se estremeció y un gemido escapó de sus labios. En ese preciso instante, los cielos se oscurecieron levemente.
como si las nubes hubieran sentido la necesidad de cubrir el sol para no presenciar tanto dolor. Pero los ángeles permanecieron allí, fijos, atentos, sin apartarse ni un segundo. Su deber no era intervenir sino acompañar, ser testigos del sacrificio, custodiar la historia incluso cuando la historia parecía injusta. Una conversación muda recorrió las filas celestiales. ¿Por qué no lo salvamos?, pensaron muchos. ¿Por qué el Padre no nos envía? ¿Por qué el Hijo no nos llama? Pero la respuesta estaba allí, tan brillante como oculta, porque Jesús no estaba siendo vencido. Estaba eligiendo, y un acto elegido por amor no podía ser interrumpido por fuerza alguna, ni siquiera por la fuerza del cielo. Gabriel recordó entonces las palabras que alguna vez había pronunciado a María: su reino no tendrá fin, y ahora entendía, con una claridad dolorosa, que el camino hacia ese reino pasaba por aquel madero, que la muerte que ellos estaban observando no era una derrota, sino la semilla de algo inconmensurable. Mientras Jesús colgaba en la cruz, sus ojos se abrieron y recorrieron a la multitud. Los ángeles vieron en sus pupilas un océano de compasión. Vieron cómo, incluso en medio de la agonía, su mirada buscaba a cada persona, como si hubiera venido al mundo por cada uno de ellos de manera individual. Y esa comprensión atravesó el cielo. No era solamente por la humanidad como un conjunto, sino por cada rostro, cada nombre, cada historia. Los ángeles comenzaron a cantar en silencio. No era un canto audible, sino un murmullo espiritual, un susurro que envolvía al Hijo desde todos los rincones del firmamento. Era su manera de sostenerlo sin intervenir y recordar él, aunque él no lo necesitara, que no estaba solo. Era su forma de arrodillarse mientras el Salvador del mundo entregaba su vida, gota a gota. Y así, el cielo entero, conmovido hasta su núcleo, se preparó para presenciar lo que vendría después, algo que ni ellos mismos, seres milenarios, podían prever completamente. El viento alrededor del Gólgota comenzó a cambiar, como si una presencia invisible recorriera el aire. Los ángeles lo sintieron primero en una tensión sagrada, un latido que atravesaba la atmósfera. Era como si el universo estuviera esperando unas palabras que aún no habían sido pronunciadas. Jesús, colgado entre el cielo y la tierra, respiraba con dificultad. Cada inhalación era un acto heroico, y cada exhalación parecía arrancar susurros de dolor del corazón de los ángeles. Desde lo alto, Rafael observaba la escena con una mezcla de impotencia y adoración. Él, sanador del cielo, acostumbrado a restaurar vidas, veía a aquel que había creado la vida misma desangrarse lentamente. Su esencia clamaba por aliviar el dolor del Maestro, pero sabía que no debía tocarlo, porque en aquella herida, en ese sufrimiento que parecía insoportable, se estaba tejiendo la cura más profunda que el mundo y los propios ángeles conocerían. Abajo, algunos hombres se burlaban, otros lloraban, otros simplemente miraban, sin comprender. Pero los ángeles veían más allá de la superficie. Observaban cómo cada palabra que Jesús pronunciaba estaba cargada de un poder espiritual que trascendía las voces humanas. Y cuando él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, un estremecimiento recorrió las legiones celestiales. No podían creerlo. Los ángeles, que habían visto rebeliones, guerras espirituales, traiciones y destrucción, jamás habían contemplado un perdón tan puro. Miguel se inclinó, no por debilidad, sino por reverencia. Esa frase era una espada luminosa que partía la oscuridad. Era el tipo de gesto que ningún ser celestial podía imitar porque solo podía nacer de un amor infinito. Al escuchar esas palabras, muchos ángeles comenzaron a comprender algo que durante milenios había sido un misterio. El amor del Hijo no respondía a la lógica, sino a la esencia misma de Dios. Mientras tanto, más abajo, la madre de Jesús observaba en silencio. Su sufrimiento fue tan palpable que los ángeles que custodiaban su presencia sintieron deseos de envolverla, de consolarla, de sostenerla para que no cayera. Pero incluso en ese dolor, María irradiaba una fortaleza silenciosa que desconcertaba a los espíritus celestiales. Ella, que había cargado al Hijo en su vientre, ahora lo veía entregar su vida, y los ángeles sabían que su fidelidad, su entrega y su dolor también formaban parte del plan. En lo alto, un grupo de ángeles jóvenes murmuró con angustia: ¿cuánto más podrá soportar? Y la respuesta llegó en forma de un eco profundo, una certeza que todos compartieron al mismo tiempo: un Jesús soportaría exactamente lo necesario, ni un instante más, ni uno menos. No porque estuviera obligado, sino porque estaba llevándolo hacia el final exacto que él mismo había elegido antes de que existiera el tiempo. En ese momento, un detalle que los hombres no notaron hizo temblar el cielo. La oscuridad comenzó a extenderse, no solo por el movimiento de las nubes, sino por una sombra espiritual que cubría la tierra. Los ángeles percibían fuerzas invisibles acercándose, entidades espirituales que se habían mantenido al margen hasta entonces. Era el momento en que la batalla invisible comenzaba a intensificarse. Y aún así,
Jesús permanecía en la cruz, inmóvil, sereno, con una paz que trascendía la violencia del momento. Los ángeles lo miraron y comprendieron algo que les heló las alas. El verdadero peso de la cruz no era físico, sino espiritual. El cielo entero contuvo la respiración, porque lo que estaba por suceder sería más grande que cualquier batalla librada en los ejércitos celestiales. Era el descenso del Hijo hacia lo más profundo del dolor humano, para llevar consigo a todos los que aún no sabían que estaban siendo rescatados. La oscuridad avanzó sobre el Gólgota como un velo vivo, denso, casi palpable. La multitud levantó la vista confundida. Algunos retrocedieron, otros comenzaron a murmurar temiendo que aquel fenómeno fuera una señal divina. Pero mientras los humanos intentaban comprender lo que ocurría, los ángeles sabían exactamente qué significaba esa sombra. Era la manifestación espiritual del peso que Jesús estaba comenzando a cargar. Lo que los hombres veían como nubes, los ángeles lo percibían como una batalla silenciosa. Espíritus de tinieblas se acercaban, atraídos por el sufrimiento del Hijo, creyendo que estaban presenciando su caída definitiva. Y los ángeles del cielo, miles de ellos, permanecían en formación, observando, temblando ante la grandeza del sacrificio, pero firmes en la orden que nadie se había atrevido a pronunciar, pero todos entendían no intervenir. Fue entonces cuando Jesús gritó con voz quebrada, pero llena de autoridad: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquellas palabras desgarraron el ambiente espiritual. Los ángeles se estremecieron como si un relámpago hubiera golpeado las puertas del cielo. Nunca habían escuchado al Hijo hablar con esa mezcla de dolor y entrega. Y aunque conocían el plan, aunque sabían que esa separación momentánea era parte del sacrificio, escucharlo lo hacía real, insoportable, inmenso. Gabriel se cubrió el rostro. Miguel dio un paso hacia adelante, como si su instinto guerrero quisiera romper con el mandato silencioso. Muchos ángeles jóvenes comenzaron a llorar luz, gotas que se dispersaban en el aire antes de tocar el suelo. Para ver al Hijo experimentar la sensación de abandono, aquello que ningún ser celestial había conocido jamás, era más difícil de soportar que cualquier acto de violencia humana. En ese momento, se desató un choque silencioso en el mundo espiritual. Los ángeles de la oscuridad celebraban, creyendo que finalmente habían logrado alejar al Hijo del Padre, pero los ángeles de la luz no retrocedieron. Se mantuvieron erguidos, formando barreras invisibles que protegían el espacio alrededor de la cruz. No para salvar al Hijo, porque no debían, sino para impedir que el mal se acercara más de lo permitido. Era una guerra silenciosa, sin espadas visibles, sin gritos, sin choques. Era una guerra de presencia, de autoridad. El cielo permanecía firme alrededor del sacrificio que estaba sosteniendo el universo. Mientras tanto, Jesús continuaba respirando con esfuerzo. El dolor era indescriptible, pero los ángeles percibían algo que ningún humano podía ver. Cada respiración del Hijo estaba rompiendo cadenas invisibles que habían atado a la humanidad desde hacía generaciones. Cada latido de su corazón debilitado estaba deshaciendo la separación entre Dios y los hombres. Cada gota de sangre no solo caía en la tierra, sino que caía en la historia. Los ángeles comenzaron a cantar otra vez. Esta vez un canto extraño, solemne, profundo. Era un himno que no hablaba de gloria visible sino de redención oculta. Un canto que reconocía que el Hijo estaba viviendo el punto más bajo de su humanidad para elevar al mundo entero hacia lo alto. Rafael, con un brillo de esperanza en sus ojos, murmuró entre los suyos: está descendiendo a lo profundo, pero no se quedará allí. Y esas palabras recorrieron las filas angelicales como un relámpago silencioso. Porque aunque el dolor era insoportable de contemplar, todos sabían algo que el enemigo no había entendido. Aún en la cruz no era el final, era el apuerto. Y mientras Jesús luchaba contra el peso del mundo, el cielo entero esperaba, expectante, el siguiente movimiento del Hijo que estaba cambiando para siempre la historia del universo. El silencio que cayó sobre el Gólgota no era un silencio normal. No era la ausencia de ruido, sino una pausa sagrada, como si hasta el viento hubiera decidido detenerse para no interrumpir lo que estaba ocurriendo. Los ángeles lo sintieron primero en una vibración profunda, casi imperceptible, que recorría la creación desde sus cimientos. Era como si el universo entero se inclinara hacia la cruz, expectante. Jesús levantó ligeramente la cabeza. El movimiento fue pequeño, pero en el mundo espiritual tuvo la fuerza de un terremoto. Los ángeles percibieron que algo estaba por cambiar. Algo grande, decisivo. No era el final todavía, pero se acercaba el momento en que el Hijo pronunciaría palabras que resonarían por la eternidad. Mientras tanto, entre la neblina espiritual, figuras oscuras seguían acercándose. Espíritus que habían permanecido ocultos durante siglos, ahora se atrevían a aproximarse a Jesús, atraídos por lo que creían era su derrota final. Los ángeles de luz, sin desenvainar armas visibles, los repelían con solo existir, formando una muralla invisible alrededor de la cruz. Era una barrera hecha de obediencia, fidelidad y reverencia,
una fuerza que el mal no podía atravesar. Miguel observaba la escena con una mezcla de dolor y determinación. Su espada espiritual, aunque no podía usarse en aquel momento contra los humanos, brillaba con un fulgor azul que mantenía a raya a las sombras. Él sabía que cuando el Hijo exhalara su último aliento, una guerra mucho más profunda estallaría en dimensiones que los mortales no podían imaginar. Pero por ahora su misión era resguardar el momento más crítico de la historia. Jesús habló de nuevo, su voz áspera, quebrada: tengo sed. Fueron 2 palabras simples para los hombres, pero para los ángeles fueron un mensaje cifrado. No era solo sed física, era la sed de culminar la obra, de ver cumplido el propósito, de recoger a la humanidad entera del borde del abismo. Los ángeles se estremecieron. Sabían que esas palabras eran parte de una secuencia, parte del avance hacia el clímax del sacrificio. Uno de los soldados acercó una esponja empapada en vinagre. La multitud observó sin comprender la magnitud del instante. Pero los ángeles sí lo comprendían. Cada detalle parecía insignificante para los ojos humanos, pero para el cielo era el cumplimiento exacto de un plan escrito desde antes del tiempo. Cuando Jesús probó el vinagre, los ángeles sintieron un temblor recorrer la atmósfera espiritual. Era como si un reloj antiguo hubiese dado su último clic antes de marcar la hora definitiva. La tierra comenzó a vibrar suavemente, casi como un suspiro. Algunos humanos lo notaron y retrocedieron con miedo. Otros pensaron que era solo una coincidencia, pero los ángeles sabían que era la creación respondiendo al sacrificio del Hijo. En ese instante, Gabriel dio un paso al frente. Por un momento su rostro mostró algo que pocas veces se veía en un ser celestial: asombro absoluto. Él, que había sido testigo del anuncio del nacimiento del Hijo, ahora contemplaba su sacrificio. Él, que había proclamado paz a los hombres, ahora veía la paz siendo comprada con el más alto precio. Y mientras la oscuridad se aferraba a la tierra, mientras la multitud murmuraba confusa, mientras los soldados jugaban con los dados sin entender lo que estaba ante ellos, el cielo entero se inclinó hacia la cruz. Cada ángel, desde los más antiguos hasta los más jóvenes, aguardó la próxima palabra del Hijo, porque sabían que lo que Jesús estaba por pronunciar cambiaría no solo la historia humana, sino la historia del universo entero. El aire se volvió más denso, como si cada partícula del mundo supiera que estaba a punto de presenciar algo definitivo. Los ángeles, alineados como un ejército silencioso, mantuvieron los ojos fijos en Jesús. Ninguno parpadeó, ninguno respiró de más. Cada uno sabía que el siguiente instante sería sagrado, delicado, inmenso. Jesús, agotado, levantó los ojos al cielo oscurecido. Su mirada, aunque cansada, aún irradiaba una luz que ningún dolor podía apagar. Los ángeles la sintieron atravesar todo el firmamento, como una flecha de esperanza en medio de la noche más profunda. Y entonces, con una voz débil pero firme, Jesús pronunció una frase que quebró el corazón de cada ser celestial: han consumado es. Esas 2 palabras, sencillas para los humanos que las escucharon sin comprender, retumbaron en el mundo espiritual como el estallido de un trueno eterno. Los ángeles se levantaron como si un impulso invisible los hubiera sacudido. Era la declaración más importante jamás pronunciada desde que la creación había sido formada. No era un lamento, no era una despedida, era un anuncio. Jesús estaba diciendo: he terminado la obra, lo he logrado, he vencido. Pero lo más sobrecogedor para los ángeles no fue la frase, sino lo que vieron inmediatamente después. Jesús bajó la cabeza lentamente, no como quien es derrotado, sino como quien entrega voluntariamente algo que nadie puede arrebatarle. Y en ese instante, cuando su espíritu comenzó a separarse de su cuerpo, los ángeles sintieron una fuerza indescriptible liberarse en todas direcciones. Era como una explosión de luz silenciosa que atravesó los cielos, tocó la tierra y sacudió las profundidades espirituales. La batalla invisible estalló en un solo segundo. Las sombras que se habían acercado con arrogancia retrocedieron de golpe, como criaturas sorprendidas por una luz demasiado potente. Lo que creían sería una victoria se convirtió en el inicio de su derrota más aplastante. El sacrificio estaba hecho, la deuda estaba pagada. La barrera entre Dios y los hombres comenzaba a desmoronarse como un muro de arena. En el cielo, los ángeles cayeron de rodillas espontáneamente, no por obligación, no por timba, sino por la magnitud del amor que acababan de presenciar. Un amor tan inconcebible que ni siquiera los seres más antiguos del cielo habían podido imaginarlo por completo. Gabriel lloraba abiertamente ahora, lágrimas brillantes como estrellas fugaces. Miguel apretó la empuñadura de su espada mientras una energía nueva, poderosa, recorría el mundo espiritual. Rafael murmuró un canto de agradecimiento, como si entendiera que la sanidad más grande jamás ofrecida estaba comenzando a desplegarse en la tierra. Mientras tanto, la creación no pudo contener su reacción. La tierra comenzó a temblar. Las rocas se partieron. El velo del templo, símbolo de separación entre Dios y los hombres,
Se rasgó de arriba abajo, como si manos invisibles lo hubieran abierto con furia y ternura al mismo tiempo. Los humanos entraron en pánico, algunos huyeron, otros se postraron en el suelo, pero los ángeles no se movieron, porque sabían que aquello era apenas el inicio. Jesús había entregado su espíritu. Su misión terrenal había concluido, pero la obra espiritual que estaba a punto de comenzar sería más profunda, más poderosa y más sorprendente que cualquier batalla que los cielos hubieran presenciado en toda la eternidad. Y los ángeles, conteniendo un fervor incendiario dentro de sus propias almas celestiales, se prepararon para acompañarlo en el descenso hacia lo más oscuro, donde la luz estaba por reclamar su victoria definitiva. Cuando el último aliento de Jesús dejó su cuerpo, los ángeles sintieron algo que jamás habían experimentado, un silencio tan absoluto, tan profundo, que parecía tragarse incluso la luz. No era el silencio de la muerte, porque Jesús no moría como mueren los hombres. Era el silencio previo a una batalla imposible, a una irrupción divina en las profundidades de un reino que no estaba acostumbrado a la presencia de la vida. El espíritu del Hijo comenzó a descender, y los ángeles lo siguieron desde la distancia, como centinelas que escoltan a un rey hacia territorio enemigo. No podían intervenir, pero su sola presencia iluminaba el camino espiritual que se abría ante él. Y cuando Jesús cruzó el límite invisible entre el mundo de los vivos y el reino de la muerte, un estremecimiento recorrió todo el universo. La muerte, sorprendida, retrocedió. El inframundo tembló. Las tinieblas sintieron miedo. Nunca antes había entrado allí una luz tan pura. Mientras los humanos lamentaban, mientras el cuerpo de Jesús era bajado cuidadosamente de la cruz, mientras la tierra aún vibraba por el terremoto, los ángeles contemplaban el descenso espiritual del Hijo hacia las sombras que habían gobernado por siglos. Lo que para los hombres fue la muerte de Jesús, para los ángeles fue el inicio de una invasión celestial sin precedentes. En las profundidades las fuerzas de oscuridad se arremolinaban inquietas. Habían celebrado lo que creían una victoria, pero la llegada del Hijo lo cambió todo. Jesús avanzaba envuelto en una luz silenciosa, majestuosa, inquebrantable. No tenía heridas allí. No sangraba, no tropezaba. En ese reino espiritual, Él se manifestaba con toda la autoridad que había ganado a través del sacrificio. Los ángeles lo observaban desde lo alto, sin intervenir, maravillados por lo que estaban presenciando. Miguel, acostumbrado a librar guerras visibles, jamás había visto una batalla como esa, un combate sin espadas, sin gritos, sin choques. Una batalla librada con la sola presencia del Hijo. Las tinieblas retrocedían sin que Jesús levantara una mano. No era un enfrentamiento entre fuerzas iguales. Era la entrada del Rey en un territorio que le pertenecía desde la eternidad. Y entonces sucedió algo que hizo que los ángeles contuvieran la respiración celestial. Jesús se dirigió hacia las puertas del reino de la muerte. Eran enormes, negras, imponentes, reforzadas por siglos de pecado, culpa y condenación. Las entidades oscuras se apostaban frente a ellas, temblando, intentando detener lo inevitable. Pero cuando Jesús extendió su mano, ni siquiera fue necesario tocar las puertas. Estas explotaron hacia adentro con un estruendo espiritual que se oyó hasta los confines del universo. Los ángeles estallaron en un clamor silencioso, como un rugido de luz que recorrió las alturas. Ese era el momento que habían esperado desde la caída del hombre. Ese era el cumplimiento de aquello que los profetas habían anunciado, de lo que Dios había prometido desde el inicio. Con la entrada de Jesús, las cadenas comenzaron a romperse. Las sombras huyeron despavoridas. El reino de la muerte se fragmentó como cristal bajo un martillo. Pero Jesús no se detuvo allí. Avanzó hacia el corazón del lugar, hacia las mismas entrañas de la oscuridad, donde había un objeto que la humanidad jamás podría ver, pero que los ángeles contemplaban con reverencia absoluta: las llaves de la muerte y del infierno. Y cuando Jesús las tomó con autoridad, un estallido de luz iluminó todo el inframundo. El cielo entero vibró. Los ángeles sabían lo que significaba la muerte. Ya no sería dueña de nadie. Las tinieblas habían perdido su dominio. La victoria estaba sellada. Y aunque los hombres aún no lo sabían, el universo había cambiado para siempre. Mientras el inframundo se estremecía por la irrupción de Jesús, los ángeles observaban desde lo alto, envueltos en una mezcla de asombro y adoración. Aquello que veían no se parecía a nada registrado en la eternidad. No era una batalla como las que ellos libraban. No era un enfrentamiento entre fuerzas iguales. Era la victoria absoluta del Hijo caminando con una autoridad que las tinieblas jamás habían conocido. Las fuerzas oscuras que durante siglos habían intimidado a la humanidad se replegaban aterrorizadas. La luz que emanaba de Jesús no era una luz suave, sino una luz que drenaba la esencia del mal, que lo despojaba de su poder, que lo exponía, que lo derrotaba sin necesidad de una sola palabra. Aún así, Jesús habló: hasta aquí.
Esa breve declaración hizo que el inframundo entero se detuviera. Incluso los ángeles sintieron una vibración en sus seres. Era la palabra de un rey que no necesitaba gritar para imponer su autoridad. Era el final de un reino que había dominado por tanto tiempo a través del miedo y el engaño. Con las llaves en sus manos, Jesús continuó avanzando hacia lo más profundo, hacia el lugar donde yacían las almas que esperaban sin esperanza. Aquellas que habían muerto antes de la redención, aquellas que no podían acceder a la luz, porque el camino aún no había sido abierto. Los ángeles, desde las alturas, observaban cómo miles de luces débiles se encendían al ver acercarse al hijo Anera, como si las sombras retrocedieran solas, incapaces de sostener su propia existencia ante Elan. Cuando Jesús llegó a los confines más oscuros, las almas levantaron sus rostros. Algunas no lo reconocieron al principio porque sus recuerdos estaban cubiertos por la oscuridad, pero otras, aquellas que habían esperado con fe hasta el último latido, lo vieron y sus espíritus se encendieron como brasas que vuelven a la vida. Los ángeles escucharon el murmullo que creció en el inframundo, un suspiro colectivo, un reconocimiento, una adoración que surgía desde aquellas profundidades como un eco antiguo. Jesús extendió su mano, y la luz que brotó de él llenó cada rincón del abismo. Era una luz cálida, viva, poderosa, pero también amable, como si invitara a cada alma a acercarse sin temor. Fue entonces cuando las cadenas comenzaron a romperse de verdad, no solo las espirituales, también aquellas que habían aprisionado corazones, mentes, voluntades. Para los ángeles aquello era más hermoso que cualquier canto celestial. Mientras tanto, en la tierra, el cuerpo de Jesús yacía en el sepulcro recién excavado. Los humanos solo veían una tumba fría, un cuerpo inmóvil, una oscuridad que parecía definitiva. Pero los ángeles sabían que la tumba no era un final, era un escenario preparado para el acto más grandioso que el universo estaba por presenciar. En el cielo, un grupo de ángeles comenzó a moverse. No era una reacción impulsiva, era una orden divina. Había llegado el momento de preparar la tierra para lo que venía. Uno de ellos descendió cerca del sepulcro, tomando forma humana para no cegar a quienes lo verían después. Su presencia hacía temblar el aire alrededor, aunque se contenía para no alterar lo que aún debía cumplirse. Los demás permanecieron en lo alto, observando cómo Jesús guiaba a las almas hacia una salida que nunca antes había existido. Los ángeles no podían intervenir, pero su júbilo se sentía en cada rincón del cielo, porque sabían que lo que estaba por ocurrir no solo cambiaría la historia, sino que dividiría la eternidad en un antes y un después. Y el universo entero se preparó, conteniendo el aliento espiritual, para el momento en que la luz volvería a entrar en el mundo físico con una fuerza que nadie, ni en la tierra ni en el inframundo, podría detener. El inframundo continuaba iluminándose por la presencia del Hijo, y los ángeles, desde las alturas, observaban cómo la oscuridad se desmoronaba como un castillo de cenizas. Cada paso que Jesús daba era una sentencia contra las tinieblas. No necesitaba levantar la voz ni empuñar un arma. Su sola existencia era suficiente para derribar aquello que había esclavizado a generaciones. Cuando las almas comenzaron a reunirse alrededor de él, los ángeles percibieron algo impresionante. Las cadenas no se rompían solo por contacto con la luz, se rompían porque Jesús las reconocía. Cada alma era mirada como si fuera la única del universo, y aquella mirada deshacía siglos de prisión. Los ángeles, que habían visto el amor de Dios manifestarse en 1000 formas diferentes, jamás habían visto algo tan íntimo, tan personal, tan poderoso. En lo alto, Miguel observaba la escena con una solemnidad que pocas veces mostraba. Había luchado contra las tinieblas innumerables veces, pero ahora entendía que ninguna espada, ni siquiera la suya, podía lograr lo que el Hijo estaba logrando solo con su presencia. Pero mientras esto ocurría en las profundidades, en la tierra los minutos seguían corriendo, silenciosos, pesados. La noche cayó sobre Jerusalén, y un grupo de soldados custodiaba la tumba sin comprender que estaban presenciando la antesala de un milagro imposible de detener. Frente al sepulcro, un ángel permanecía vigilante, envuelto en una forma humana para no revelar todavía su verdadero esplendor. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una luz contenida. Sabía que en cualquier instante recibiría la orden que cambiaría todo. En el reino espiritual, Jesús alzó su mano hacia las almas, y un camino se abrió entre las sombras. Un sendero brillante que ningún ser humano había visto jamás. Era un corredor de luz que conducía hacia arriba, hacia la libertad. Las almas lo siguieron, primero tímidamente, luego con una mezcla de llanto y esperanza. Algunas reían, otras lloraban sin contenerse, otras simplemente miraban a Jesús como si aún no pudieran creer lo que veían. Los ángeles sintieron un estremecimiento cuando el Hijo comenzó a ascender con ellos. Era como ver al amanecer conquistar la noche en un solo movimiento. La oscuridad retrocedía y aullaba, no por dolor físico, sino por la pérdida de su dominio. Lo que había creído invencible se estaba resquebrajando para siempre. Entonces, en lo alto de los cielos,
una orden silenciosa llegó al ángel que esperaba en la tierra en desciende. Mueve la piedra. En ese instante el ángel dejó su forma contenida. Su luz estalló. El aire tembló. La tierra misma pareció inclinarse ante su presencia. Con un solo movimiento, descendió frente al sepulcro, y el impacto hizo que los soldados cayeran al suelo, paralizados por el terror. La piedra, enorme e imponente, se movió como si fuera empujada por un huracán de fuerza invisible. Los ángeles del cielo en lo alto contemplaban la escena con una expectativa tan intensa que parecía un latido unificado, porque sabían lo que venía. Sabían que el momento más esperado estaba a segundos de manifestarse. Sabían que el universo estaba por presenciar la mayor declaración de victoria jamás pronunciada. En ese mismo instante, Jesús emergió del reino de la muerte. La luz que lo rodeaba era tan grande que hizo que el inframundo se derrumbara a su paso. El camino hacia arriba se abrió completamente. Y cuando su espíritu se acercó al umbral entre la eternidad y el mundo físico, los ángeles se postraron, porque el rey estaba por volver a entrar en el mundo de los hombres. La transición entre el reino espiritual y el mundo físico fue tan poderosa que incluso los ángeles tuvieron que cubrirse con sus alas. Jesús ascendía desde las profundidades con las almas que había liberado, y cada paso hacia la luz transformaba la atmósfera. No era un regreso silencioso, era un regreso con autoridad, con victoria, con la fuerza de quien había derrotado a la muerte desde dentro. En la tierra, el ángel que había movido la piedra permanecía sentado sobre ella, radiante como un relámpago inmóvil. Su presencia hacía vibrar el aire a su alrededor. Los soldados, que habían sido colocados allí para custodiar el sepulcro, no soportaron la visión. Algunos huyeron tambaleándose, otros quedaron desmayados. Nadie podía mirar de frente a aquella criatura sin sentir que algo dentro de ellos se quebraba. Pero el ángel no estaba allí para intimidar, sino para anunciar. Era el heraldo del momento más esperado en toda la historia de la creación. Mientras tanto, dentro del sepulcro, el cuerpo inerte de Jesús permanecía donde lo habían dejado. El sudario yacía sobre su pecho, y la oscuridad del pequeño recinto era total. Pero solo por un instante más, con de pronto, una brisa cálida, algo imposible dentro de una tumba sellada, comenzó a recorrer el espacio. Luego un resplandor suave iluminó la roca. Después, un pulso de luz más fuerte, como un corazón que late por primera vez. Los ángeles desde los cielos sintieron el momento exacto en que el espíritu del Hijo regresó a su cuerpo. El universo entero pareció inclinarse. Aquel cuerpo, lacerado, atravesado, sin vida, comenzó a llenarse de gloria. Las heridas ya no supuraban sangre. La piel rota comenzó a cerrarse. La muerte se retiró como un manto que se desploma al perder su poder. Jesús abrió los ojos, y esa simple acción hizo temblar los cimientos de la realidad. Los ángeles estallaron en un júbilo silencioso que recorrió los cielos como un estallido de luz. La creación respondió con un murmullo que ningún humano pudo escuchar, pero que resonó en el alma de cada ser espiritual. Él vive. Jesús se incorporó lentamente, no con la debilidad de alguien que vuelve de un desmayo, sino con la firmeza de un rey que retoma su trono. Su cuerpo resplandecía, transformado, glorioso. La tumba, que había sido símbolo de derrota, se convirtió en un santuario lleno de una luz imposible de contener. Fuera, el ángel esperaba, con una reverencia tan profunda, que parecía fusionarse con la misma luz que irradiaba. Mientras Jesús avanzaba hacia la salida, los ángeles en el cielo se alinearon en formación, como un ejército que rinde honor a su comandante supremo. Desde los confines del firmamento hasta la entrada de la tumba, la presencia celestial formaba un camino de gloria invisible para los ojos humanos, pero deslumbrante para el mundo espiritual. Cuando Jesús salió del sepulcro, no caminó como un hombre escapando de la muerte. Caminó como alguien que la había conquistado, como alguien que había regresado para reinar, no para esconderse. Y en ese instante, mientras su pie tocaba la hierba iluminada por el amanecer, los ángeles supieron que la historia acababa de partirse en dos. Lo viejo había terminado, lo nuevo había comenzado, y nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. El amanecer que empezó a extenderse sobre Jerusalén no era un amanecer común, aunque la mayoría de los habitantes seguía dormida, ajena al milagro que acababa de estremecer al universo. El cielo parecía celebrar en silencio. Los colores eran más intensos, casi como si la luz misma supiera que aquel día marcaría la eternidad. Los ángeles lo percibían. En cada rayo de sol llevaba un eco del poder que acababa de liberarse. Jesús caminaba fuera del sepulcro con una serenidad profunda. Sus pasos no dejaban huellas normales, parecían dejar un rastro espiritual que vibraba, un sendero que ningún mortal podía ver pero que los ángeles contemplaban con reverencia. Su cuerpo glorificado emanaba una luz suave, no cegadora, pero imponente, como si la vida misma irradiara desde él de forma natural. El ángel que había movido la piedra se inclinó profundamente al verlo salir. No dijo palabra,
porque no había palabras suficientes. Solo inclinó el rostro como un soldado ante un rey invicto. Jesús lo miró con ternura, una ternura tan inmensa que atravesó incluso la esencia celestial del mensajero. Era la mirada de quien había vencido, pero también la mirada de quien amaba. Mientras Jesús avanzaba hacia el jardín, los ángeles se desplegaron a su alrededor en un círculo invisible. Sabían que el siguiente paso no era mostrar gloria, sino revelar esperanza, porque aunque la victoria estaba consumada, la humanidad necesitaba verla con sus propios ojos, y las primeras en recibir ese privilegio serían aquellas que habían permanecido fieles incluso en la oscuridad. María Magdalena se acercaba al sepulcro. Sus pasos eran apresurados, nerviosos, llenos de una mezcla de dolor y fe. Nada en ella imaginaba lo que estaba por ocurrir. Los ángeles la miraban con un respeto que muy pocos humanos comprenderían jamás. La fidelidad de una mujer movía más en el cielo de lo que cualquiera podría suponer. Jesús la vio acercarse. Los ángeles contuvieron el aliento espiritual. Un encuentro sagrado estaba por suceder. María se detuvo al ver la piedra corrida. Su corazón se aceleró, miró dentro de la tumba y su rostro se desmoronó en lágrimas. ¿Dónde lo han puesto?, susurró quebrada. Los ángeles quisieron consolarla, envolverla en la certeza que ellos tenían, mostrarle el triunfo del Hijo por o no podium. Aquel momento no les pertenecía a ellos, le pertenecía al Maestro. Jesús dio un paso suave detrás de ella. María, sin mirarlo, pensó que era el jardinero. Y entonces él dijo una sola palabra. María. Fue como si el universo se detuviera, como si el nombre hubiera sido pronunciado desde el centro mismo de la vida. Los ángeles sintieron el estallido de amor y reconocimiento que se prendió dentro de ella. María se giró. Sus ojos se abrieron como si hubieran visto el sol nacer por primera vez. Roboni, exclamó, temblando, llorando, riendo al mismo tiempo. Los ángeles casi lloraron con ella, si es que un ángel puede llorar. Jesus sonrió. Era una sonrisa llena de luz, llena de verdad, llena de una promesa eterna. No me toques aún, dijo suavemente, porque todavía no he subido al Padre, pero ve y di a mis hermanos. Los ángeles se estremecieron ante esa palabra en hermanos. El resucitado llamaba hermanos a quienes lo habían abandonado. Ese nivel de amor era imposible de comprender incluso para ellos. María corrió hacia la ciudad, y los ángeles la escoltaron invisiblemente, como si la noticia que llevaba fuese una antorcha sagrada que debía llegar intacta. Jesús se quedó allí, contemplando el amanecer. Los ángeles se acercaron más, formando un círculo perfecto alrededor de él. Aunque los humanos jamás lo verían, no había tristeza ya, no había oscuridad, no había duda, solo el Rey resucitado. Los ángeles sabían lo que vendría después en apariciones, enseñanzas, revelaciones, el envío del Espíritu, la expansión del mensaje, pero en ese momento, en ese instante único, solo contemplaron, porque el cielo entero estaba viendo a su Rey resucitado caminar otra vez entre los hombres. Jesús permaneció un largo momento en el jardín, respirando la calma de la mañana recién nacida. Los ángeles que lo rodeaban en un círculo perfecto no decían nada, solo lo contemplaban, porque comprender la resurrección era imposible incluso para ellos, no en su totalidad. Era un misterio demasiado profundo, demasiado luminoso, demasiado eterno. En el cielo, millares de ángeles más observaban desde la distancia, como si fueran un océano de luz en perfecta quietud. No se movían, no agitaban sus alas. Todo el cielo había quedado suspendido en un silencio reverente, como si estuvieran presenciando el momento más bello desde la creación misma. Jesús comenzó a caminar, y los ángeles se desplazaron junto a él, invisibles a los ojos humanos, pero vibrando con una emoción indescriptible. Cada paso que daba era una proclamación. A la muerte ya no reinaba, el temor ya no tenía la última palabra. La eternidad se había abierto de par en par. A medida que avanzaba, Jesús se encontró con otros discípulos, y cada encuentro era un estallido de vida, de fe restaurada, de esperanza redimida. Los ángeles eran testigos cercanos, cuidando cada conversación, cada palabra, cada gesto del resucitado. No intervenían, pero su presencia envolvía a todos con una paz que los discípulos no podían explicar. En un momento, mientras caminaba hacia el lugar donde más tarde se reuniría con ellos, Jesús se detuvo. Miró al cielo, no como quien mira algo distante, sino como quien observa su hogar. Los ángeles comprendieron. Había llegado el tiempo de preparar la ascensión. Aunque todavía faltaban días para que Jesús se despidiera físicamente de sus discípulos, el cielo entero ya organizaba el recibimiento más glorioso de todos los tiempos. Los ángeles se transmitieron la noticia como un rayo de luz que viajó por toda la creación espiritual. No sería como su primera venida, humilde, silenciosa, escondida en un pesebre. Sería una entrada triunfal. Los ángeles del cielo comenzaron a tomar posición, millones y millones, formando lo que sería un camino de honor desde la tierra hasta el trono del Padre en sus voces.
se preparaban para entonar un cántico que jamás se había escuchado antes, porque ninguna celebración pasada era digna de compararse con la que estaba por venir. En la tierra, los ángeles cercanos a Jesús seguían atentos, expectantes. Sabían que, antes del regreso definitivo al cielo, aún quedaban palabras por entregar, dudas por disipar, corazones por encender. Jesús se apareció a dos en el camino a Emaús. Los ángeles los acompañaron, maravillados ante la ternura con que él explicaba las Escrituras. Más tarde, se presentó ante los discípulos reunidos, y aunque los ángeles no se manifestaron, estaban allí, llenando el lugar con una presencia viva. Pero el momento más poderoso fue cuando Jesús, en medio de ellos, sopló y dijo: «Reciban el Espíritu Santo». A los ángeles se estremecieron ante ese instante. Era el comienzo de algo nuevo. Era la preparación para otro acontecimiento colosal en Pentecostés. Aún así, ninguno de esos momentos se compararía con el día final, cuando Jesús los guiaría hasta el Monte de los Olivos. Aquel día, el cielo entero vibraría con una intensidad jamás vista. Llegó ese momento, los ángeles se colocaron en formación. Los cielos se abrieron como un velo que se aparta. Jesús, frente a los discípulos, levantó sus manos. Los ángeles sintieron el universo contener el aliento. Y entonces, él comenzó a elevarse. Su cuerpo ascendió con una suavidad majestuosa, como si la misma luz lo abrazara. Los discípulos lo miraban con los ojos llenos de asombro y lágrimas. Los ángeles gritaban en un lenguaje que solo el cielo entendía. Un canto tan poderoso que los cielos temblaron en júbilo. Cuando Jesús atravesó el umbral entre lo visible y lo invisible, millones de ángeles se postraron. El Rey había vencido. El Rey había resucitado. El Rey regresaba triunfante al trono. Y mientras los cielos celebraban, dos ángeles descendieron frente a los discípulos, iluminando el monte con su presencia. «¿Por qué lo miran ascendiendo al cielo?», dijeron con una voz que mezclaba ternura y autoridad. «Este mismo Jesús, que ha sido levantado ante ustedes, volverá tal como lo han visto partir». Los discípulos quedaron en silencio, los ángeles también, porque ahora la historia continuaría en manos de los hombres, empero en los cielos. La celebración apenas comenzaba.